Dios le bendiga, Dios le guarde en esta linda y preciosa tarde. Saludamos a toda esa gente linda que nos escucha a través de nuestra emisora www.almasparacristo.org.net y también a través de Roku y Fire TV, Ministerio Almas para Cristo, recordando nuestras líneas telefónicas, amén, el 813-820-0877. Así que rápidamente estamos pasando los micrófonos al ministerio Dios levanta muertos, Pastor Rafi Acosta. Es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 7, es la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra Dios. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y esta tarde vamos a estar predicando bajo el tema: la voz de Dios es incomparable e inconfundible. La voz de Dios es incomparable e inconfundible. Cuando decimos incomparable, que no se puede comparar con ninguna otra voz. Cuando decimos inconfundible, dice que no se puede imitar, que es incomparable, o sea, que no se puede imitar tampoco. ¿Por qué vamos a estar hablando de este tema, hermano? Porque estamos en una época, en un tiempo apocalíptico, como así decirlo, que se están cumpliendo la profecía, donde estamos observando, viendo y escuchando muchas voces que hablan en el nombre de Dios, muchas voces que gritan y vociferan y hacen tantas cosas usando el nombre de Dios. La gente, como está envuelta en estas crisis emocionales, espirituales, en este
mundo tan controversial, donde hay mucha confusión, mucha duda, mucha falta de fe, mucha falta de confianza, el ser humano lo que tiende es agarrarse de lo primero que aparece. Es como el que está en el mismo medio del mar y no hay nada que le rodee. Si ve un canto de palo, se agarra ese palo para no hundirse y ahogarse. Pues algo así parecido espiritualmente lo que estamos viendo que está pasando. Porque hay que expresar esta palabra, predicarla, aclararla, llevarla como un modo de orientación, de enseñanza, porque es que Dios quiere que su pueblo, los creyentes, la iglesia, aprendan a distinguir lo que es voz de Dios y lo que no es voz de Dios, para que no caigan en el engaño, en la confusión, vive Jehová, y en la crisis. Cuando Saulo, un religioso, muy conocedor de la ley, en esa religiosidad que tenía, tomó un camino equivocado y fue a perseguir a los cristianos. O sea, se rebeló, se hizo enemigo de Cristo. Porque al perseguir a un cristiano, usted se constituye en un enemigo de la cruz de Cristo. Se deja de ser amigo de Dios. Y Saulo, quizá en la ignorancia que él tenía, porque tenía su mente cargada de mucha religiosidad, pensaba que quizás estaba haciendo la cosa correctamente, que eso a Dios le agradaba. Porque a veces las personas piensan que hacen cosas que creen que a Dios le agrada, pero realmente no es así. Pero como Dios tenía un propósito, un plan ya trazado con Saulo, y tenía ya una trayectoria que Dios había marcado para él, un camino, una misión. En este pasaje bíblico vamos a ver que primero empieza expresando cómo se sentía Saulo, de satisfacción que sentía al perseguir a los cristianos, entregarlos para que los mataran, respirando aún amenaza y muerte. Porque eso es lo que respiran los religiosos muchas veces, hermano. Amenazas y muerte. Porque una persona religiosa es simplemente una persona aferrada a una religión. Un cristiano es distinto. Un cristiano está agarrado de Cristo. ¿Ves? Vive para Cristo. Y la mentalidad de un creyente convertido al Evangelio de Jesucristo no es la misma a la mentalidad de un religioso. Un religioso vive de los dogmas, obedece a los dogmas y se somete a los dogmas, pero no se somete a la palabra, ni acepta tampoco que Dios habla. Este es uno de los problemas más grandes que tienen. Creen y piensan que Dios les habla a ellos y a los demás no. Se sienten que son únicos, se sienten que son religiosos VIP, ¿verdad? Escogidos, separados, elegidos, y que los demás no sirven. Dice la palabra que entonces Saulo se fue a pedir las cartas donde el gobernador para que le permitiera ir a buscar a los cristianos en la sinagoga, arrestarlos y entregarlos. Cuando él consigue ese documento, esa aprobación, esa autoridad que se le dio, el momento de Dios estaba a punto de acontecer con Saulo. Porque el momento de Dios va a acontecer contigo si tú eres un Saulo de este signo. Va a haber un momento que Dios va a escuchar la voz de Dios, que es inconfundible e incomparable. Dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente se manifestó el poder de Dios. ¿Cómo? Dice que lo rodeó un gran resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz del cielo, que es algo único, hermano. Solamente en Dios es que se puede ver este tipo de experiencia o de suceso. Dice, y cayendo en tierra, oiga esto,
oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿y por qué me persigues? ¿Ves que escuchó la voz de Dios que es inconfundible? ¿Cómo él pudo entender y pudo aceptar y pudo visualizar y escuchar esa voz? Porque cuando es Dios quien habla y es a tu vida que te está hablando, ¡ay, santo! Tú vas a sentir en tu corazón, en tu vida, algo distinto, algo especial, algo que te va a hacer entender y aceptar que es Dios quien te está hablando y no es el hombre. Por eso yo muchas veces escucho en las emisoras y gente que llaman y dicen que quieren oír voz de Dios y no de hombre. Porque están cansados de estar escuchando voz de hombre, hermano. Porque la voz de hombre no es la misma que la voz de Dios. La voz de Dios es especial, es única. Esa es trascendental, esa marca vida, esa cambia los rumbos, los estatutos tuyos de tu vida. Esa te transforma por completo. Como lo hizo con Saulo. Cuando le hace esa pregunta, Dios desde el cielo le habla a Saulo, lo llama por su nombre. Mire qué cosa más linda. Antes de que usted fuera engendrado en el vientre de su madre, ya Dios sabía cómo usted se llamaba. Ya Dios sabía que usted venía a este mundo. Ya Dios sabía que su sexo era masculino o era femenino. Porque el creador de todas las cosas es Dios. No es la ciencia, no, hermano, no. Dios, antes de que usted naciera y pensara solamente el matrimonio, pensara concebirlo usted, ya Dios te conocía y sabía tu presente, tu futuro. Y sabía el plan que tenía contigo. Miren qué cosa. Porque Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dice entonces que cuando vio ese resplandor cayó al suelo, cayó en tierra, y oyó esa voz que lo llamó por su nombre. Qué bueno es cuando Dios te llama por el nombre, ¿verdad? Qué lindo, hermano, cuando Dios te llama por el nombre, pero que sea Dios, ¿sabes? Y porque muchos te van y preguntan tu nombre, y después te llaman y te dicen, María, seguro porque preguntó. Me preguntó a alguien en la iglesia, ¿cómo se llama esa hermana? Hermana María. Entonces, llamarte por tu nombre. Pero cuando es Dios, tú sientes en tu corazón, tú sientes en tu corazón la voz de Dios que te está hablando en tu corazón. En tu cuerpo, tu espíritu se compone. Se siente en una experiencia tan trascendental, tan subliminal, tan hermosa. Porque es una voz dulce, es una voz poderosa. Es una voz que estremece, que sacude el alma. Dice la palabra que entonces él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó, que bueno cuando Dios contesta, ¿verdad? Que bueno cuando Dios te responde las preguntas que tú le haces. Pero no todas las preguntas que tú le haces te las va a contestar, ¿sabes? Hello, ten cuidado. Hay preguntas que Dios sí tiene respuesta, hay preguntas que Él queda callado, queda en silencio. Porque no es el momento de contestártela, pero va a llegar el momento de contestártela. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El problema tuyo, Saulo, es conmigo. Tú no te estás levantando a perseguir la iglesia. No te estás levantando a perseguir a mi pueblo. Estás persiguiéndome a mí. Es tu problema más grande, Saulo. Como perseguiste a Esteban, lo llevaste para que lo apedrearan y lo mataran y después cogiste la ropa de él también. Como un trofeo. O sea, ¿cree usted que Dios no sabe lo que usted está haciendo, hermano? Mire, Dios sabe todas las cosas. Dice la Biblia que entonces le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Óyeme, Saulo, dura cosa, te da el coce contra el aguijón, está chocando con quien no debe chocar, te va, mira a ver qué vas a hacer, ponte para tu número. Hermanito, ponte para tu número, porque dura cosa, te da el coce contra el aguijón, ¿sabes? Dice que inmediatamente él temblando y temeroso, porque esa es la otra etapa, la otra manifestación cuando es la voz de Dios quien te está hablando, que tú te sientes temeroso, te sientes el temblor, toma tu cuerpo, porque es una voz tan tangible, es una voz tan poderosa, tan estruendosa, tan wow, y algo especial, que tú tienes que temblar ante la presencia. Dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Imagínate, si la tierra tiembla a la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros? Dice que entonces, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve el cambio.
Ve la transformación que ya comenzó esa voz a realizar en este hombre llamado Saulo. ¡Ay, santo! ¿A quién Dios le está hablando en esta tarde, Dios? ¡Ay, santo! Si Dios te está llamando, mira, no le digas que no sabes. Dile, a ti, habla que tu siervo oye, te conviene, te va a venir bien, te va a hacer bien. Y entonces Saulo inmediatamente entró en una etapa, en un cambio completamente espiritual. En un cambio donde Dios le cambió la mente a Saulo y ya no era el perseguidor, ya no pensó en que lo que iba a hacer, desistió, se detuvo ahí. No voy a perseguir, voy a detenerme de escuchar esta voz tan hermosa, tan linda, tan preciosa que me está llamando. Que nunca en su vida nadie lo había llamado como Dios lo llamó. Y mira que mucha gente en la tierra te puede llamar por tu nombre 1.000.000 de veces. Pero una cosa es que te llame el hombre y otra cosa es que te llame Dios. Son dos cosas distintas, demasiado distintas. Es incomparable y es inconfundible. Dice que entonces le dijo el Señor, cuando él le preguntó qué quiere que yo haga, el Señor le contestó, Dios del cielo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí Saulo aprendió a seguir instrucciones de Dios. Ay, papito Dios, ¿qué es esto? Ahí comenzó a aprender lo que son instrucciones, a seguir instrucciones de Dios, directas de Dios. Por eso Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque las instrucciones que Dios da son las precisas, son inequívocas, son las que tienen el norte, la acción positiva en tu vida. Él no te va a llevar a hacerte, a hundirte, no, Él te va a llevar al contrario, a estar de victoria en victoria. Y le dijo, vete, levántate y ve a la ciudad y se te dirá lo que iba a hacer. Mire qué experiencia tan linda que los que estaban acompañando, los que iban con él a la misión de sacar los cristianos de la sinagoga, escucharon la voz de Dios también. Vieron el resplandor, porque es que Dios, mire, es que esos testigos tenían que estar ahí. Porque Saulo lo que le esperaba a Saulo era entonces ir a predicarle la palabra a su propio pueblo, a aquellos que perseguió, a aquellos que entregó para la muerte. Y como único podían ellos entonces aceptar y creer y recibir el mensaje, Pablo, el que iba a predicar, era así. Y hubiese testigo, hermano. Dios siempre da testigos para que la gente no dude, hermano. Porque la gente siempre tiende a dudar cuando Dios habla. Ay, deja ver, si Dios habló, pues vamos a ver qué pasa. Si no habló, pues vamos a ver. Entonces, cuando Dios habló, dudó. Y por dudar, entonces, esta voz que te habló, que fue original, genuina, de Dios, como tú dudaste, la rechazaste, la desviaste, la detuviste. Lo que Dios te había dicho que iba a hacer contigo. Tú lo detuviste. ¿Por qué? Por tu duda. Por tu duda, por tu actitud. Dice que los hombres que iban con el Saulo se pararon atónitos. Estaban asustados. Estaban sorprendidos. Oyendo a la verdad la voz, sin ver a nadie. Oyeron la voz de Dios sin verlo. Y no vieron a nadie, simplemente escucharon la voz. Qué lindo, hermano. Yo estoy seguro que estos hombres también fueron impactados por esta experiencia que tuvo Saulo. Y ahí está el resto de la historia. Como el Señor le dijo bien claro a un siervo que Dios también le habló. Y le dijo quién iba para allá, para qué iba para allá, y que lo recibiera, y que lo atendiera. Y le dijo la misión que iba a cumplir. Mire todo lo que hizo Dios cuando le habló a Saulo. Preparó el lugar donde lo iba a llevar para capacitarlo por 3 años y medio, prepararlo, armarlo con las armas del Espíritu, no con las armas literales, para entonces cuando llegara el tiempo ya no iba a ser Saulo, sino se iba a ser Pablo. Iba entonces a salir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Iba a ser una experiencia real y genuina que él tuvo con Dios, mire, directamente. Una experiencia con Dios así, hermano, no la tiene todo el mundo, ¿sabe? No se crea eso. Hay muchos por ahí diciendo que Dios les habla, que Dios les habla, que Dios les habla, como si Dios fuera un VIP que pueden hablar con ellos todos los días. Ay, a mí Dios me habló.
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El mes completo me habló, el año completo. Oye, ve acá, tú eres un cristiano VIP, eres tan especial, tienes un teléfono tan especial con Dios, privado, que tú puedes hablar con Dios todas las semanas, todos los meses, todos los años. No, perdóname. Entonces ese es el problema, que hay mucha confusión cuando hay personas que se pasan diciendo todos los días que Dios les habla. No, hermano, no. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Mira lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, al principio, ¿a quién habló? ¿A quién le habló primero Dios? A Daniel. ¿Verdad que sí? De ahí para abajo, esas generaciones, Dios hablaba directamente con el hombre. Pero cuando llegó un tiempo donde Dios dejó de hablar, ahí fue que fue el tiempo de los profetas. Ahí fue que entonces Dios levantó profetas, como dice el versículo. Y ahora en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿lo ves? Pero los profetas de aquel tiempo no son los profetas de ahora, ¿sabes? Porque los profetas de ahora son profetas de título. Pero son de títulos que se adjudican ellos el título de profeta sin serlo, vive el Señor. O sea, mire, yo le voy a dar un texto ahorita que ustedes se van a entender, porque yo voy a explicar esto, hermano, para que me entienda mejor, ¿sabes? Y no se vaya a confundir. Se lo voy a leer ahora, vamos. El 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Aquellos que se dicen llamarse profeta, ellos que se postulan como profetas. La profeta, el profeta. Mira lo que dice, mira Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, vamos a tenerlo claro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que esto de estar por ahí diciendo que si profeta, que si Dios me usa, mire hermano, yo le aconsejo a aquellos evangelistas, aquellos pastores, aquellos hermanos que están predicando la palabra, que si alguien se acerca a usted a decirle, tú eres un profeta, Dios, no profeta, mire Dios, no, perdóname, no me llames profeta a mí, porque yo no soy ningún profeta, yo siervo inútil soy, ¿sabes? Que Dios me use en ese don, esos son asuntos de Dios y del Espíritu Santo, ahí, pero no me llamen profeta a mí, no me llamen, mire, rehúselo completamente. Porque es que cuando mire, yo he sabido de personas que le han hecho esto y le han dicho profeta o apóstol, entonces usted lo ve al tiempo con un guille, como con un wow, como que se pongan, como que se crecen ellos, ay, soy el profeta de la iglesia, soy el apóstol de la iglesia, entonces ellos son los que son, y entonces Dios al zafacón. Pues mire, no. Por eso me invito, cuando no permitas que te llamen profeta ni apóstol, para que entonces no te busques problemas con Dios. Pero lo dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que porque nunca la profecía, escuche esto, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Escuchó eso? Búsquese el Antiguo Testamento. A ver cuántos profetas engañaron al pueblo, diciéndole que Dios les habló, como el profeta viejo, que fue aquel profeta, donde fue un de Jeroboam, y dijo que él también era profeta y a él Dios le hablaba. ¿Y qué hizo? Aquel pobre profeta se lo comió un oso, lo mató, con un león, porque le mintió. Pero él era profeta. Entonces, si usted busca, mire, en los Antiguos Testamentos habla de profetas que vendían la profecía, negociaban con la profecía, cobraban por profetizar mentiras, diciendo que Dios había dicho cuando Dios no había dicho nada. Mira lo que estoy diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Ok? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ve? Siendo santos hombres de Dios, porque no es cualquier maruca, ¿sabes? Porque para que Dios le llame santo hombre de Dios a una persona, tiene que ser una persona con un testimonio intachable. Tiene que tener una vida completamente entregada a Dios por completo. Mire, una obediencia, pero a toda cabalidad.
Tiene que vivir completamente separado del pecado. Santo. Tiene que cuidarse, vive el Señor. Tiene que guardarse, predicar la palabra y no alterarla y apostatar de la fe. Una persona santa, para que Dios llame santo hombre de Dios, tenía que ser gente que tenía un testimonio que los distinguía porque vivían gente que vivían en santidad. Y que fueron inspirados estos hombres por el Espíritu Santo, no por las emociones. ¿Oyó esto? Esto no fue inspirado por emociones. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Muchos profetas y muchos profetizos y muchas cosas inspiradas por emociones. Pero cuando no son inspirados por emoción, cuando es el Espíritu Santo quien da la profecía, y esa vez ese vaso santo de Dios lo utiliza para dar esa profecía, entonces a estos lo rechazan, a estos le cierran la puerta, a estos le tiran la puerta en la cara, a estos le dicen no te creemos, no te vamos a recibir como le dijeron los profetas Jeremías, no hablaremos, no escucharemos, no andaremos, o sea, porque era voz de Dios quien les hablaba, pero la gente hoy en día no le gusta escuchar la voz de Dios, le es gravosa, le molesta, se siente molesto, se siente incómodo, porque es que Dios desnuda el pecado. Y cuando Dios habla una profecía no es para destruirte, es para ayudarte a salir exactamente de esto, del pecado, y que no te pierdas en el infierno. Pero como a la gente no le gusta escuchar la voz de Dios, pues están escuchando 1000 voces en la tierra, hermano. Ustedes todo el mundo mire loco como los carritos esos de máquina, están locos, no saben ni qué hacer, ni para dónde coger, ni en quién creer ya. Y hay muchos que están apartados del evangelio exactamente por eso, porque dejaron de oír la voz de Dios, que en un tiempo les hablaba a Dios, y empezaron a ir voz de hombre. Hoy día, lamentablemente, muchos hasta están fuera del evangelio, y otros están hasta en el infierno ya, se perdieron. Porque de maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice, ¿para qué es la profecía? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Lo ves? Tengamos conocimiento de esa palabra, esa profecía que Dios nos habló, la tengamos en la memoria, no se nos olvide, y no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra, porque cuando somos oidores olvidadizos, mire, Dios nos puede hablar muchas cosas lindas y hermosas, nos puede muchas veces hasta avisar, hasta alertar, nos puede muchas veces amonestar, pero cuando la persona no quiere acatar la voz de Dios, lamentablemente, hermano, estas son las cosas que pasan. Que viven en una confusión continua, viven en una desesperación, viven en una vida completamente desenfrenada y no saben ni por dónde coger ni qué camino van a tomar. Isaías 5:16, perdón, Éxodo 4:12. Ahora pues, mire lo que es la voz de Dios. Mire lo que es la voz de Dios. Éxodo 4:12 dice a Moisés, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿De acuerdo? Cuando Dios llamó a Moisés, búsquese en Éxodo capítulo 20, 18, 22 para que usted vea lo que dice ahí. Búsquese en Éxodo capítulo 18, versículo del 18 al 22 para que usted vea cómo Dios estaba tratando con Moisés y con Aarón. Capítulo 20, perdón, Éxodo 20, del 18 al 22. Mire, se lo voy a leer. Capítulo 20, del 18 al 22. Y tomo por aquí la palabra. Mira lo que dice aquí. Del 18 al 22, mira lo que dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido. Esto fue después de los 10 mandamientos, ¿sabes? Después que Moisés subió a Monte Oreb a recibir los 10 mandamientos. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y en el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y no moriremos.
de esto, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Miren lo que es la voz de Dios, hermano. Cómo el pueblo respetaba, tenía temor de esa voz que le hablaba a su siervo Moisés. Cuando le hablaba el pueblo, que de respeto que había, el temor tan grande, la reverencia bajía más ahí. Ay, santo, mi alma te alaba, Jehová. Mire la reverencia cuando Dios habla. Eso se perdió hoy en día, hermano. Ya no hay respeto, ni hay vergüenza, ni hay reverencia en la iglesia cuando Dios está hablando. Se puede estar manifestando el Espíritu Santo y puede estar hablando el Señor, dando una profecía con unos siervos santos. Y la gente usted lo ve con las tablas, con las computadoras, o con los teléfonos, o hablando, o parando siendo al baño, o saliendo al parking, pero ya no hay reverencia. Se han perdido el respeto a la casa del Señor y a la voz del Espíritu Santo cuando va a ver en la iglesia. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Ves? ¿Ves por qué es importante que Dios hable a tu vida? Para que haya temor en ti y no peques. Y no peques, porque si pecas dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios te está hablando esta tarde para que aprendas a entender que la voz de Dios es inconfundible y es incomparable. Aprende a discernir lo que es voz de Dios. Aprende a entender lo que es voz de hombre. Son dos cosas distintas, ¿sabes? Bien distintas, bien distintas. Mira lo que dice en Isaías 51:16. Y en tu boca, mire lo que es Dios cuando habla, hermano, cuando Dios pone la palabra en la boca. Porque es que es bueno cuando Dios te da el mensaje. Yo me gozo porque de la madrugada, hermano, me paso orando, como yo no duermo por los dolores de cáncer que tengo. Me paso orando, cantando, alabando al Señor en mi mente, en mi corazón bajito. Y cuando no me levanto un rato, y a veces hasta un esfuerzo y me arrodillo en una butaca que tengo reclinable. No voy a estar muchos ratos, unos segundos quizás por el dolor tan fuerte, pero por lo menos tengo esa devoción, ese interés, esa reverencia de hablar con Dios y esperar que Él me hable para que yo pueda predicar la palabra que Él me da, no la que el hombre le gusta escuchar. Y cuando uno se entrega al Señor de esta manera, hermano, aún con la enfermedad que tengo yo, aún con las condiciones que tengo, pero cuando uno se somete de verdad a la palabra, se somete al Espíritu Santo, se somete a Dios, entonces Dios te ayuda, hermano, para que entonces, aunque sea así que esté como esté, pero por lo menos Dios me da los mensajes que puedo predicarte hace por casi 15 años a través de emisoras y de muchas iglesias donde Dios me ha llevado a predicar. Esa es la vida a mí, hermano. Vivir para el Señor. Porque mi entrega fue total desde el día que Él me entendió el tiempo de vida. Yo fui sentenciado a muerte, hermano. Dios me sentenció a muerte, me lo dijo, por cuanto me llamó y le dije que no. El castigo que me dio el Señor fue ese: no te voy a sanar, así vivirás hasta el último día de vida que te quede en la tierra. Por cuanto fuiste casa rebelde a mi voz. Por eso es importante, hermano, escuchar la voz de Dios. Yo sabía que aquella voz que me llamaba al pastorado era Dios que me estaba llamando a través de un santo hombre, hombre de Dios que Dios usó para darme ese mensaje profético. Pero como yo no estaba en sintonía con el Espíritu, pues entonces la rechacé. Y el rechazo me ha costado todo esto que estoy pasando ahora. Pero gloria a Dios, porque todavía estoy vivo y te puedo darte testimonio para que aprendas y guardes en tu memoria lo que es decirle que no a Dios. Dice aquí Isaías: y en tu boca he puesto mis palabras, las palabras de Dios, no las tuyas, no las del concilio, no las de la universidad cristiana, no las del instituto bíblico, no las de exégeta, no las del doctor en la Biblia, esa no, la palabra de Dios, boca de Dios. Le digo Isaías: en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Qué experiencia linda tú, Isaías.
y extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Mire cómo Dios le hablaba a Isaías, cómo Isaías tuvo una experiencia tan profunda con Dios, hermano, tan linda, tan hermosa, que marcó la vida de ese hombre por una forma especial, porque es que Dios marca la vida, hermano, cuando es Él quien trata contigo. Jeremías capítulo 5, versículo 14, otro más. Los llamados de Dios, hermano, los llamados verdaderos de Dios, porque hay unos llamados por ahí que son inventados, que son por emoción, que son por gratificación, que son por amiguismo o familiarismo. Sí, porque hoy en día está la gente repartiendo los llamados y los ministerios como si fueran dólares de Don Quintona. Eso no es así. Aquí es que llame Dios. Aquí es quien coge Dios. Aquí es quien señala Dios. Mire lo que pasó con Jeremías. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca. Ay, madre mía. Óyame, cuando Dios dice poner mis palabras en mi boca, cuando Dios ve actitudes arrogantes, cuando Dios ve un pueblo que se da a una vida mundanal, a una vida liberal, de liberalismo, a una vida de amiguismo con el mundo, no te va a hablar palabras lindas, ¿sabes? No te va a decir tú me venenen, te va a pasar la mano, no. A Jeremías lo mandó a pasar la mano, porque yo escuché lo que el pueblo estaba haciendo, lo que el pueblo estaba hablando. He aquí yo pongo mis palabras en tu boca, por fuego, ya este pueblo, y a este pueblo por leña, y lo consumiré. Y esa palabra muchas no les gustan. Porque la gente quiere que Dios hable de bendición, de prosperidad, de chavo, de casa, de muchas cosas, pero cuando Dios habla de juicio, eso no es Dios. Y ten cuidado cuando tú dices eso, porque estás blasfemando. Atribuirle lo de Dios al enemigo de las almas óyame, es blasfemia, ¿sabes? Tenga cuidado con esto. Tenga cuidado, mira, piense bien antes de hablar, medite bien, escuche bien, aprende a escuchar, escuche el pueblo, retenga lo bueno y rechace lo malo, para que no se busque problemas. Jeremías 1:9, mira lo que dice. Y extendió Jehová su mano. Cuando Dios llamó a Jeremías, mire cómo lo está usando, pero lo llamó primero. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Por si acaso una boca maldiciente, por si acaso una boca embustera, por si acaso una boca charlatana, por si acaso una boca esa que le gusta estar inventando chismes. Y yo tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir y para arruinar, y para derribar y para edificar y para plantar. Mire la visión de Jeremías, como hombre santo, profeta de Dios. Cómo Dios trató con él ahí de tú a tú. ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dio Dios? El plan de trabajo de Dios manifestado por la boca de Dios al profeta Jeremías. Mano, qué lindo cuando Dios te da el plan que tiene contigo, cuando Dios te lo manifiesta, cuando Dios te lo deja saber para qué te está llamando. Porque mismo Moisés, cuando yo lo llamo, él pensaba que no servía para eso. Pero ¿quién soy yo para que vaya yo a sacar a Israel de Egipto? Si yo acabo de matar a dos egipcios ahí. ¿Quién soy yo? Para que a mí no me importa que tú matas a todos los egipcios. Es que dentro del plan de Dios, que si eso pasó, es que por ahí es que iba a venir la persecución de Moisés. Por ahí es que iba a venir entonces la parte difícil del ministerio, del llamado de Dios de Moisés. Y el faraón se iba a echar para atrás diciendo que no le iba a creer. Ahora mire, cuando Jehová Dios lo mandó a hablarle a su pueblo, y le dijo, vete y dile que yo soy Jehová, que yo soy, te envía.
Señor, pero ¿cómo voy a decir que yo soy de Dios? No vas a creer. Vete y dile que yo soy Jehová. Soy el principio, el primero y el fin. O sea, le dijo bien claro, Moisés, esto es lo que vas a decir. Si Dios te dice a ti esto es lo que vas a hablar, ¿qué tú vas a hablar? ¿Ah? ¿Le vas a poner whisky? ¿Le vas a poner un poquito de azúcar, azucarada esa? ¿Le vas a añadir, le vas a quitar? No, habla lo que Dios te dio, punto y se acabó. El que tenga oído para oír que oír, que no quiera oír que no oiga. Pero no le añadas ni le quitas, ni me des la palabra, dijo el apóstol Pablo, muchos me dan la palabra. ¿Y lo que pasó aquí? Que te he puesto en este día sobre naciones, casi nada. Ah. Y para lo que iba, la misión que iba a hacer Jeremías. Ezequiel 3:17. Mire, hermano, que estos llamados son terribles, porque Dios me dio estos textos específicamente. Porque es que Dios sabe lo que va a hacer. ¿Sabe quién Dios usa, hermano? Dios no llama a ningún peje maruca, ¿sabe, hermano? Dios no llama a gente orgullosa, ni gente jactanciosa, ni gente prepotente, ni gente que se creen los exegetas, los sabios de este mundo. No. Dios está llamando gente humilde, gente sencilla, gente obediente, que se sometan a su voluntad, no a la voluntad de los hombres. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ay, ¿qué ponlo por atalaya? No es fácil. A Israel. ¿Qué dice la palabra? Que el peor enemigo del hombre es de la casa. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Cristo? Dígame, no puedo de la casa. Los mismos judíos. ¿Ah? No fueron los peores enemigos que enfrentó Jesús en los 33 años de ministerio de la tierra. Seguro que sí. Pues le digo bien claro, de puesto por atalaya a la casa de Israel. A la casa de Israel, no a su pueblo. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Escuche esto. Tú vas a escuchar la palabra que yo te voy a hablar. Escúchate. Ezequiel, escúchate. Vas a escuchar la palabra que yo te voy a hablar. ¿Ok? Y los vas a amonestar de mi parte. Los vas a corregir. Los vas a regañar. Los vas a llamar la atención. ¿Ok? No tengas miedo. Porque se levanten contra ti, no es contra ti. Es contra mí. Eso déjamelos a mí, los que se levanten. ¿Ah? Cuando es Dios quien habla, hermano, esa voz es inconfundible y es incomparable. Ezequiel sabía que era Dios que le estaba hablando. Ezequiel sabía, hermano. Jeremías sabía, dijo el Señor. Moisés sabía, Isaías sabía. Pedro, mismo cuando Dios lo llamó, a mí sabía que fuera Dios que lo estaba llamando, hermano. Porque reconoció que fue Dios. ¿Ah? Pero miren lo que dice aquí. En 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras, dice el apóstol Pablo, enseñadas por sabiduría humana, ¿no? Pablo fue allá a hablar con muchos conocimientos, doctorados, es un doctor en la ley, ¿sabes? Pablo no era ningún de maruca. Pero él no fue con esos doctorados de ley y esas cosas, y mucho más acumulados, de muchos no. Pablo se convirtió en un hombre sencillo, en un hombre educado y enseñado por el Espíritu Santo. Ya no iba a llevar conocimientos humanos, iba a llevar sabiduría de Dios al pueblo. ¿Cómo lo dice aquí? Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu acomodando lo espiritual en lo espiritual. Voy a leer otra vez. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, hermano. ¿Escuchó eso? Los maestros de institutos bíblicos, universidades cristianas, escucha eso. Pastores, evangelistas, presidentes de concilio, palabras enseñadas por el Espíritu, no por sabiduría humana. Porque muchas veces vemos muchos ministerios fracasados, porque se están enseñando con palabras sabiduría humana.
y no con esta sabiduría del Espíritu. ¿Ah? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, que lo que Dios es, mire, la Biblia dice que una mente carnal no puede entender, percibir las cosas del Espíritu. Si usted se va con una mente carnal, estudiar la palabra, se va a quedar igual que como empezó. Pero cuando usted se mete en ayuno y oración, cuando usted hace como hizo Salomón, dame sabiduría para poder dirigir a este pueblo. Usted busca, que dice, el que quiera sabiduría, demándele a Dios que la da. Si usted lo hace así, usted va a entender lo espiritual con lo espiritual, lo va a acomodar, no lo va a desencajar, no lo va a cambiar, no lo va a adulterar, no lo va a pintar de otro color. Lo va a hablar y lo va a enseñar como está escrito en la palabra. Porque te va a dar entendimiento el Espíritu Santo de lo que estás leyendo y estás aprendiendo, te está educando. Bueno, pero Pablo dice, abrete 2 Samuel 23:2. Samuel, hermano. El hombre que el pueblo le pidió rey. Porque no querían que Dios lo guiara más. Ni que tampoco Samuel los dirigiera como juez. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. O sea que Samuel nunca dijo nada que fuera por su voto propio. Samuel nunca habló nada que fuera por su mente, que fuera fraguado, inventado o fabricado por él. Todo lo que Samuel hablaba, lo hablaba en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios. Cuando un hombre, una mujer santa de Dios, habla guiado por el Espíritu, hermano, se ven resultados positivos. Hay cambios en las vidas, hay liberación, hay sanidad, hay salvación, se convierte en las almas. Mire cuántas cosas los demonios se van. Muchas vidas son libertadas cuando es el Espíritu quien te usa para hablar la palabra que Dios quiere que hable. Tú vas a ver resultados, santo, positivos en tu vida. Pero cuando son palabras de hombre, palabras vanas, palabras emotivas, palabras con sabiduría humana, con entendimiento humano, palabras fabricadas por el hombre, esa palabra no llena ningún vacío. Esa palabra se queda en el aire, no llega a ningún lado. No hace ningún cambio. Puede impactar emocionalmente a las personas, pero no puede ver resultados. Una cosa que te impacta y otra cosa que hayan resultados, que te marque, que marque tu vida. Esta tarde, hermano, vamos a entender lo que Dios está hablando. Si usted se puede buscar la Biblia, muchos hombres de Dios que Dios le habló. ¿A cuántos profetas Dios nos llamó? ¿A cuántos apóstoles Dios nos escogió y los usó? ¿Ah? ¿Con cuántos Dios nos hizo milagros? Los utilizó como instrumentos. El mismo Pablo se lo dijo. Porque le va a ir a hablar a hombres, a reyes. Y después a mi pueblo. ¿Por qué? Porque iba a hablar palabra de Dios, no de hombre. No palabra que él tenía, que ella conocía de la ley. No. Ahora vamos a hablar palabra mía de la gracia, del cambio, de las cosas grandes que yo quiero hacer con la humanidad, de la oportunidad de salvación que he venido a traerle al hombre de la tierra y de libertarlo de esclavitud del pecado. De eso que yo quiero que hable y de que el enfermo sea sanado y el que está atado sea libertado. De eso quiero que hable. De que levantes al caído. De que ames a tu prójimo como a ti mismo. De que te aprendas a perdonar. Porque un día tú fuiste perdonado por mí. Esto es lo que Dios quiere que tú hables. Y va a llegar el momento que si Dios quiere hablar de juicio, pues también lo vas a hablar. Si Dios quiere que hable de juicio, pues seguro. A Isaías lo usó hablando mensaje de juicio, hermano. Seguro que sí, ¿por qué no? Mujer mía también, Ezequiel.
los profetas, Nahum, búscalos. El mismo Jonás lo llamó Dios mismo, hermano, el mismo Jonás. Y lo envió a Nínive a dar un mensaje de última oportunidad, porque se arrepintieran. Entonces, ¿por qué la gente hoy en día, por qué la iglesia, por qué los ministerios, por qué muchos pastores evangelistas y concilios hoy en día no se someten a esa voz de Dios? Y entonces quieren llenar las arcas, quieren llenar los templos, los megatemplos, llenarlos con simplemente con palabras emocionales y emotivas, que no van a resultar ningún tipo de beneficio para nadie. Quizá un beneficio económico para ellos, pero no espiritual, delante de Dios. Yo creo que esta tarde, hermano, este mensaje es más que claro. Este mensaje es más que claro. Usted quiere que Dios le hable, porque muchos dicen, no, que me hable Dios a mí, que venga Dios y me lo diga. Quiero que te diga una cosa. Y mira, si tú, aquellos que se pasan diciendo, que venga Dios y me lo diga el mismo, tenga cuidado. Si Moisés por poco se muere, si el profeta Isaías por poco se muere, si el profeta Ezequiel, Jeremías por poco no podía resistir esa voz antes, el mismo Saulo. Y usted se cree que usted es tan lindo para que le diga a Dios que venga Dios y me lo diga. Si tú llegas a escuchar que sea una tilde de la palabra de Dios en tu vida, te vas a caer esparrachado en el piso. No te vas a poder levantar. Te vas a arrepentir de haber dicho eso. Porque decirle a Dios que Dios venga y me lo diga a él, hermano, usted no sabe lo que usted está diciendo. Y él se lo dice, me dice. ¿Me quiere oír de voz de Dios? Hágalo en buena ley. ¿Me quiere que Dios le hable? Hágalo en un ambiente hermoso, favorable, que sea beneficioso para su vida. Hágalo de una manera respetuosa. De una manera que Dios se sienta agradado, como tú se lo estás pidiendo. Dios mío, háblame. Necesito, Señor, y última voz. Los momentos que estoy viviendo, las crisis que estoy pasando, la enfermedad que estoy pasando, los problemas que tengo, materiales, económicos, sociales, lo que sea, los problemas que sean, las crisis familiares, necesito oír la palabra tuya, Señor. Dios te puede hablar por la Biblia, por la palabra. Te puede llevar a que leas un salmo, a que leas un versículo de la palabra y ahí te habló. Pero muchas veces se ha quedado dependencia de que sea el hombre que Dios lo usa. Ay, porque Dios lo usa. Ay, como Dios lo usa. Ay, yo quiero llamarlo para que ver que Dios me habla hoy. A ver qué Dios me dice hoy. Así me decía una hermana hace muchos años. Pastor, yo quiero que usted hable por mí para ver que Dios me habla hoy. Y yo, pues, la primera vez yo dije, bueno, Señor, yo no sé, ¿verdad? Porque pues voy a orar porque no se venía nadie. Y más, nosotros como pastores tenemos que estar dispuestos a eso. Pero entonces, Dios no me dijo nada. Pero que entonces la hermanita insistió por segunda vez al otro día y me llamó otra vez, pastor, yo quiero que le ponga para ver que Dios me habla hoy. Bueno, Dios no me ha hablado nada. Y así fue el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Pastor, yo quiero que Dios me hable. Pero yo le decía, hermana, pero si que Dios no dio que me habla a mí, le puedo hablar a usted. ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted se siente tan indigna de que Dios le hable a usted? ¿En qué problema está usted metida? Que usted no siente que Dios le puede hablar a usted. Yo no soy nada especial. Siempre soy un ser humano, igual que todo el mundo, que sin ti parece, sujeto a tentación, como dice el apóstol Pablo. Pero mire, yo no soy nada especial. Para que, bueno, pero nada, vamos a orar. Pero ¿qué pasa, hermano? La sorpresa fue que cuando estaba orando estos días, de madrugada, oí la voz de Dios clarito conmigo, mi siervo, que insiste que yo le hable y yo no puedo hablarle. Y me decía, ¿sabes por qué, mi siervo? Porque mira lo que hace. Y en una visión me mostró esta señora, que nunca en mi vida la había visto, siempre escuchaba la voz solamente. Pero la vi en esa visión, sentada en una mesa de una espiritista, con una bola en el medio. Y sentada en una mesa con unas cartas del zodiaco.
¿Y cómo ella pretende que yo le hable? Dile que se arrepiente y se aparte, porque si no sus días están contados. Cuando me llamó entonces, pastor, que Dios le habló. Ahora sí Dios me habló. Me dijo esto así, 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 esta visión, así, así, así. Mi hermano me colgó el teléfono hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque no le gusta que Dios le diga las verdades. Si usted está dispuesto a que Dios le hable y yo le digo la verdad, usted está dispuesto también a escucharla. Pero no escucharla, a recibirla y a que haya un compromiso, usted está con Dios, de apartarse. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y si hay un compromiso de usted apartarse y seguir practicando lo malo, pues entonces aténgase a la consecuencia. Por eso es importante que esa voz de Dios, inconfundible, incomparable, usted aprende a escucharle, hermano, para que no caiga de tonto útil. Hay muchos buscones por ahí que lo que están buscando es fama y dinero. Fama y dinero y prosperidad. Eso es lo que están buscando. En todos los niveles, buscones y vividores, explotadores, mercaderes del templo. Pero ¿por qué ellos se están lucrando y están creciendo aparentemente? Gracias a ti, gracias a los que me están escuchando, que lo estoy siguiendo. Porque donde ellos hacen una campaña, allá van a correr. Son seguidores de hombres y no seguidores de Cristo. Aprende a seguir a Cristo, aprende a escuchar la voz de Dios para que no se ponga de fanático de los hombres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buen fin de semana. Nada es imposible para Dios. No lo hay. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras. Nada te detenga. Nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver. La mejor programación la escuchas en Radio Almas para Cristo. Radio Almas para Cristo. Música, alabanza, adoraciones, predicaciones, reflexiones y mucho más. 24 horas al día, 7 días a la semana. www.almasparacristo.net. Que no te lo cuenten, experimentalo.